mundo vemos las evidencias palpables de la existencia del maligno. Y el único poder del que podemos disponer para combatirlo se encuentra solo en la palabra de Dios. Esta espada de dos filos nos prepara para pelear la lucha espiritual. Nuestro maestro es el doctor Juan Tedel, quien nos hablará detalladamente de las tácticas de nuestro enemigo espiritual. En esta lección estudiaremos sobre los términos militares de la Biblia, parte número 1. Quiero en esta lección hacer hincapié en el hecho de que en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se encuentran expresiones militares para hacer muy patente el hecho que nos encontramos en una lucha cósmica bajo el mando de Cristo Jesús, en lucha contra el reino de Satanás y sus demonios y aquellos que le siguen. La Biblia abunda en términos militares. Mencioné y quiero mencionar 3 en el Antiguo Testamento, únicamente hay más. Primero, en cuanto a Dios, Jehová de los ejércitos, expresión que abunda en el Antiguo Testamento. Noten Isaías capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ahí el sustantivo en el hebreo significa ejércitos en el campo militar. Jehová de los ejércitos, en su campamento, en su cuartel. Santo, Santo, Santo. Noten la relación entre la santidad de Dios y el aspecto militar. Es Jehová soberano y por lo tanto merece santidad delante de Él. Santo, Santo, Santo. Jehová de los ejércitos. Otra vez encontraron la palabra ejércitos. Por ejemplo, en Génesis 63. En Génesis, su capítulo 32, otra vez Jehová de los ejércitos, pero es otro sustantivo. Aquí es el campo, su cuartel, sentado sobre su trono. Santo, Santo, Santo. El Jehová en su campo de acción militar. Ahora en Génesis 32, 2, otra vez la expresión, pero en el hebreo es otra palabra. 32, 2. Y dijo Jacob cuando los vio, el campo de Jehová es este. Llamó el nombre de aquel lugar Manaén, que significa ¿qué? 2 ejércitos, ejércitos. Aquí el campo, aquí la acción. Y aquí se refiere a los ángeles. El ejército de Jehová son los ángeles que ministran su voluntad. Están bajo sus órdenes para servirle, para adorarle y para rendir el homenaje. El ejército aquí es el pueblo angélico. Jehová de los ejércitos. Ahora en Éxodo 12, otra vez la expresión. Éxodo 12, 41. Otra vez la expresión, Jehová de los ejércitos.
Pero ahora no se menciona los ángeles, sino Israel. Israel es el ejército de Dios. Permitidme leerlo. Éxodo 12, 41. Y pasados 430 años, en el mismo día salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Qué sublime es el pensamiento, que Jehová es el general por generales, y bajo su mando están los ejércitos angélicos para servirle, y como decía el salmista, acampando alrededor de los que le temen. Pero también su pueblo es ejército, Israel. Israel fue ejército de Dios. La misma expresión encontramos en Josué 5:13. Josué 15, 13 y 14. Otra vez se refiere aquí a Israel. No solamente los ángeles son su ejército, pero también Israel es su ejército, su pueblo. Y podríamos decir, creo yo, con bastante razón, que el pueblo de Dios, la iglesia, es el ejército del Señor, bajo su mando, marchando bajo sus órdenes, sirviendo su voluntad y cumpliendo con su misión. El ejército de Jehová, hoy día somos nosotros. Y si hubiera tiempo, podríamos repasar, por ejemplo, Ageo 2:4, Malaquías 5:10. En cada uno de estos hace referencia a Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa todo esto? Que Dios tiene a su mando ejércitos para actuar bajo sus órdenes, para llevar adelante su misión y para llevar a cabo la victoria que les otorga por Cristo Jesús. Jehová de los ejércitos. Y todo esto tiene que ver con lucha. Porque el ambiente, el caso aquí de Israel, ¿qué? Egipto, Faraón, sacerdote del sol, y desafiando a Dios, Jehová usando Israel como su ejército. Y aquí en Canaán, ustedes recuerdan, Josué pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Y dice el Señor que lleva la espada, yo soy Jehová de los ejércitos de Israel. No solamente estas expresiones, pero también noten otras expresiones también en cuanto a lucha espiritual. Jehová Nisi, Éxodo 17:15. Noten el contexto. Éxodo 17:15. Lo que no es el caso, llega un momento cuando Israel llega a Refidim y de la peña Dios saca agua, pero luego vienen los hijos de Amalek, descendientes de Saúl, carnalidad, quienes habían venido detrás de Israel a través del desierto, maltratando a los débiles que quedaban por detrás. Ahora sí, un encuentro de frente. Éxodo 17. ¿Usted recuerda el caso? Moisés levanta la vara, Josué con la espada, un cuadro de lucha, la espada, y acá la vara de Jehová, un cuadro de victoria preciosa. Victoria, la espada, pero más que todo es la vara de Jehová. Y mientras que Moisés levanta la vara, victoria, y cuando descansa un poquito, se cansa y baja la mano, otra vez fracaso, otra vez. Y cuando termina la lucha, noten la expresión, 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, como dijera, este acontecimiento merece la historia, ha hecho historia,
y sobre este hecho descansan grandes verdades. En un libro, y di a Josué que de todo tengo que raer la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó el nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano sobre el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación a generación. ¿Qué significa la palabra Nisi? Bandera, estandarte. Es la insignia de un ejército, declarando la victoria. Jehová Nisi. La victoria sobre Amalek. No fue la espada, sino fue la vara. Dios obrando a través de su siervo que reclama los derechos de la autoridad de Dios sobre el enemigo. Hay victoria. Jehová, la bandera, la bandera. Isaías 59, 19, la misma expresión. Ustedes recuerdan cómo nos dice también que cuando el enemigo venga como una tormenta, Dios levantará, el Espíritu levantará la bandera. La bandera de la victoria. La bandera de la cruz de Cristo en el Nuevo Testamento. Jehová que levanta la bandera. Declarando la victoria que por su brazo omnipotente y soberano había adquirido. Ahora noten la expresión que sigue. Varón de guerra. Noten el contexto. Israel había salido de Egipto con brazo fuerte. Después de las 9 plagas y después de aquella noche cuando el ángel pasó de juicio, Israel salió triunfante de su esclavitud por la Pascua. Llegando al Mar Rojo, hay un problema. Faraón viene con sus soldados para otra vez cobrar lo que había perdido. Israel comienza a murmurar y Moisés dice, estad quietos, quedos, y veréis la salvación de Jehová. Y aquel triunfo sobre el Mar Rojo, el milagro más grande según se dice del Antiguo Testamento. Ahí tenemos Jehová librando a su pueblo. Y en el capítulo 15, entonces el canto de Moisés y la gente, donde dice, Jehová, el varón de guerra. El capítulo 15 es nada menos la reclamación, la expresión plena de que la libertad, la victoria sobre el Mar Rojo, en un sentido tipo de la cruz, Dios era el varón de guerra, el que se apoderó de Faraón y los enemigos y los llevó al abismo del mar. Jehová, varón de guerra. Hermanos, ¿cómo es que podemos leer el Antiguo Testamento y pasar por alto expresiones como estas? Y no ver que desde el primer capítulo 3, 15 adelante, es lucha, 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 pero en aquellos términos, Dios, Jehová de los ejércitos, Jehová dice, Jehová varón de guerra. Sí, no nos gusta la guerra. Esta guerra es contra las potestades diabólicas, contra las fuerzas satánicas, el reino de Satanás. Y en esta lucha cósmica nosotros tenemos parte. Y como jefe tenemos ahí Jehová de los ejércitos. Nosotros, su ejército. Jehová Nisi, que levantó la bandera por la cruz. Y Jehová que ha obrado a través de la vara de su autoridad para ser Jehová varón de guerra. Gracias a Dios que en esta lucha espiritual, que a veces parece crecer a cada paso, por delante tenemos Jehová de los ejércitos. Jehová Nisi, varón de guerra. Victoria asegurada por aquel que es Jehová de los ejércitos. Jehová dice, Jehová guerra. Hermanos, cuando la lucha a veces parece muy aguda, y los problemas muy grandes que el diablo mande, etc., no debemos usar términos
de otro tipo son estos. En esta lucha espiritual contamos con Jehová de los ejércitos. Somos su ejército. Contamos con Jehová que ha levantado la bandera. Y contamos con Jehová que es el varón de guerra. Sí, que la lucha siga. Y va creciendo a medida que Cristo vaya llegando. Pero hermanos, en medio de la lucha, tenemos a Cristo. Yo recuerdo, hermanos, allá, estando en una conferencia misionera en los Estados Unidos, había salido de allá de la sierra de la Huasteca Potosina, donde habíamos visto muy de frente persecución, habíamos visto asesinatos, emboscadas, hermanos muriendo por su fe en Cristo Jesús. Y tomando el avión de allá en Tampico, llegué yo a Filadelfia para esta convención misionera. Había unos 50 misioneros presentando la obra en todo el mundo. El sábado en la tarde, fin de semana, el pastor tuvo a bien invitar 8 de nosotros para participar como un equipo frente a un grupo de jóvenes. ¿Cómo nos gusta? Jóvenes de la secundaria, también la preparatoria y de las universidades de Filadelfia, un centro educativo muy fuerte. A mí me tocó ser unos 8, y al subir la plataforma me tocó este lado, el extremo, los demás acá, y el moderador, un amigo muy precioso, hermano veterano, doctor Bowen, comenzó con las preguntas del grupo de jóvenes, preguntas muy acertadas. De un momento, por ejemplo, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Pues claro, el primer hermano dio su contestación, la respuesta. Cuando llegó a mí, pues ya estaba casi la respuesta contestada. ¿Cómo saber dónde Dios quiere que trabajemos? Pues cuando llegaba a mi turno, casi ya estaba la respuesta ya declarada. Y la última pregunta, hermanos, fue esta. Ustedes que vienen del campo misionero, donde abiertamente esta lucha se deja ver, brazo partido, en forma brutal a veces, persecución. ¿Qué requisitos, qué características demandaría usted para un candidato para misionero? Pues claro, ser salvo, nacido de nuevo, vocación. Cuando llegó a mi punto, dije, yo sentí mi corazón. Yo había estado en la lucha, abierta, palpable. Dije, hermanos jóvenes, por nuestra parte, en México, no queremos hombres que dan la espalda al enemigo. Queremos hombres y mujeres que saben lo que es lucha espiritual y tienen en sus manos, por la gracia de Dios, las armas espirituales en esa lucha. Hermanos, noté un silencio espantoso, como que si yo hubiera dicho algo fuera de orden. Yo abrí mi pecho para expresar lo que yo sentía. Después hablé con mi señora Luisa, ¿qué te parece? ¿Notaste algo? Oh, ¿cómo no? Un silencio que hasta espantaba. En el grupo ahí, durante la semana, había como 30 parejas, jóvenes con esposas, que ya estaban para salir al campo misionero. Les faltaba el sostén financiero. Durante la semana hicimos amistad con una pareja que nos llevó muy cerca de ellos, su piedad, su dedicación. El año siguiente fui a la misma conferencia, y noté que la pareja ahí estaba otra vez, esperando a quien les ayudara. Dijo, oiga hermano, usted no pude ir al Brasil, donde usted estaba comisionado. No, hermano, no había sostén. Pero hermanos, durante este año, escuche bien, durante este año, lo que usted dijo esa tarde, sábado, me despertó del sueño y me hizo ver que antes de ir al campo misionero, tendría yo que aquí en mi propio país saber que había lucha espiritual y tenía en mis manos, por la gracia de Dios, armas de defensa. Y dijo, hermano, si yo hubiera ido el año pasado, no hubiera durado ni un año en el campo misionero. Pero ahora, durante un año,
Hemos estado estudiando y meditando en la palabra de Dios sobre este tema, lucha espiritual en las almas. La semana próxima saldremos para servir al Señor en la misión indígena América del Sur. El sostén ya ha llegado. Pero si hubiera esperado, no, si hubiera ido el año pasado, hubiera fracasado. Oh, hermanos, cuántos fracasos, cuántas derrotas, porque no sabemos que estamos en esa lucha cósmica, un reino de Cristo contra el reino del diablo. Pero contamos con Jehová de los ejércitos, somos suyos, la bandera de la cruz y Dios, varón de guerra. En sus manos están las batallas, como dijera él a Josafat en 2 Crónicas 20. La lucha es mía. No necesitan pelear. La victoria es mía. Sí, hermanos, armas espirituales, porque es una lucha espiritual, y los términos en el Antiguo Testamento, hay muchos más, nos declaran de nuevo que estamos en lucha espiritual, pero tenemos la defensa gloriosa del ejército, no, del jefe Jehová. En el Nuevo Testamento, el Cristo que murió y resucitó. Victoria. Sí, en la lucha espiritual. Que Dios grabe en nuestra mente y corazón estos términos que deben ser para nosotros inspiración, consuelo, ánimo y un reto. De tomar muy a pecho nuestro Dios como Jehová de los ejércitos, como Jehová que levanta la bandera, victoria, y como Jehová que lucha. Varón de guerra, hombre de guerra, que sabe luchar contra el diablo, y ha luchado y lo ha vencido. Y nosotros disfrutamos de los despojos de su victoria. Recomendamos que siga usted estudiando más a fondo estas lecciones. En la guía de estudio hay preguntas para ayudarle en la discusión. Continuaremos desarrollando este tema tan interesante en la próxima lección de Lucha Espiritual.